Espanya és el primer país d'Europa en unitats de cordó umbilical i l'Hospital La Fe està al capdavant en els trasplantaments en adults de cèl·lules mares sanguínies procedents dels cordons umbilicals. L'Organització Nacional de Transplantats ara el que pretén és augmentar les donacions de médula ósea. A Blay le hicieron un trasplante de células madre de cordón umbilical hace 6 años por una leucemia. Tras la operación decidió ser médico. Hoy estudia sexto de medicina. Quiere ser hematólogo. Y más que nada no solamente para curarlos a nivel médico, sino también para estar con el paciente a nivel humano, que en estas enfermedades tan duras creo que es imprescindible para que el paciente pueda lograr curarse. Una situación dura. Estuvo 4 meses en espera de un donante. Antes de entrar en quirófano se sometió a quimioterapia, uno de los momentos más delicados. Es cuando el paciente se queda sin defensas. Llegué a estar bastante mal. Estuve antes del trasplante 1 año y medio con continuos ingresos por muchas infecciones. Al estar sin defensas, un resfriado de una persona sana es una neumonía que puede ser mortal para una persona que está enferma como yo. El Hospital Universitario La Fe de Valencia realiza una media de 120 trasplantes de médula ósea al año para tratar diversas enfermedades como leucemias, linfomas o enfermedades hereditarias. En esta unidad se realizan los tratamientos para obtener las células madre necesarias para el trasplante. Unas de estas fuentes son los cordones umbilicales. La sangre de cordón umbilical requiere menos compatibilidad entre la unidad y el receptor del trasplante, y esto hace que, teniendo muchas menos unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas que donantes de médula ósea, la sangre de cordón umbilical sea una fuente mucho más eficiente. España es un país pionero en el uso de congelación de sangre de cordón umbilical y el tercer país en trasplantes. Persones sense